Voy a saludar a Federico Trillo, expresidente del Congreso de los Diputados. Buenas noches, señor Trillo. Muy buenas noches, don Antonio. Una primera pregunta de carácter técnico. No sé si es técnica o no, pero sí. Lo hemos comentado anteriormente. Cuando una y otra vez a los ministros o al presidente del gobierno en la sesión de control se le pregunta por algo en concreto y te responde manzanas llevo o manzanas traigo, ¿alguien no debería amonestarle? O sea, el presidente o la presidenta del Congreso no decía, oiga, responda usted lo que le dé la gana, pero dentro de la cuestión que le han planteado. Bueno, creo yo, ¿no? ¿O qué? ¿O puede responder lo que te dé la gana? Yo le pregunto el problema a usted... del parlamentarismo es que sí. La disciplina parlamentaria la fija la presidencia, en este caso la presidenta. Pero también existe una serie de convenciones que los parlamentarios, y no digamos el primer ministro, que es como se llama en el Parlamento británico, que es el origen, pues debe atenerse a esas convenciones. Y siempre se ha dado el que se pregunte por... es al revés, se pregunta por manzanas traigo cuando se presenta la pregunta y luego se pregunta en concreto lo que se quiere oír y el primer ministro está obligado a contestar. ¿Qué ocurre aquí? Pues aquí ocurre, como en todo, que el señor presidente Sánchez hace lo que le da la gana, es decir, no contesta manzanas y no hay quien le llame al orden. Le debiera llamar al orden la presidenta. Es muy difícil que un presidente haga llamadas a lo que se llama a la cuestión. Aténgase a lo que se le ha preguntado, pero podría hacerlo y en ese caso debiera hacerlo. Bueno, señor Trillo, ¿qué le parece a usted? ¿Esto de los mensajes es un asunto de casquería, como dice Sánchez, o esto tiene su dimensión política notable? Bueno, está utilizando ya unos términos realmente muy inadecuados. Más todo lo que suene, pues eso, a casquería, carnicería, etcétera, me parece especialmente impropio en nuestro país, ¿no? Por razones históricamente obvias. Entonces, entrando en el fondo del asunto, yo creo que hay que distinguir entre la filtración de los mensajes en sí y el contenido de los mensajes, de lo filtrado. En lo primero, ¿es o no un delito el revelar secretos? Lo es. Están los artículos de 192 a 202 o algo así del Código Penal en el que se castiga la revelación de secretos de otro. Ahora, hay que preguntarse, en este caso se trata de un secreto compartido por dos. Es obvio que el señor Sánchez, el señor presidente del gobierno, no ha querido que se revelaran esos secretos, no le conviene para nada. Pero ¿el señor Ábalos ha condenado esa revelación? ¿O tenemos también que preguntarnos si el señor Ábalos ha permitido esa revelación? No lo sabemos. En cualquier caso, el señor Ábalos estaría autorizado para revelarlo porque es el destinatario de los mensajes. Segunda hipótesis, que sea lo que se llama que se ha perdido en la cadena de custodia. Eso es absolutamente inaceptable. Es decir, que se pretenda involucrar a la Guardia Civil en la revelación de unos secretos, de una conversación privada, entre comillas, entre el presidente del gobierno y su ministro o hombre de confianza, es absolutamente inaceptable que eso se pueda imputar a la Guardia Civil y no digamos ya al juzgado que los custodia. Por tanto, yo creo que es una cuestión entre dos, a saber, y si quieren, a saber, a lo mejor entre tres, porque hace poco se produjo el asunto, recuerdan, de la filtración de conversaciones y la grabación que se dijo que al presidente del gobierno le habían grabado todas las conversaciones. Pues vaya usted a saber, porque creo que era un sistema irrealista, ¿no? El que estaba en cuestión. Vaya usted a saber, no es que señale por ahí, pero es la única hipótesis que me queda es esa. Desde luego, Sánchez no, Ábalos no parece que se vaya a querellar. ¿Y dónde está la querella? La que ha anunciado el ministro de la Presidencia. ¿Dónde están las querellas? Vamos a ver las querellas. Porque si hay delito habrá que ver dónde están las querellas y hasta ahora no se ha visto ninguna querella. No ha habido ninguna querella, efectivamente. Los afectados, desde luego, no han movido un dedo hasta ahora. Y es más, uno de los afectados es Ábalos, ya ha reconocido ya la Sexta, que está detrás de la filtración de los mensajes. Me siento un mono de feria. Ha dicho, y claro, y a mí me han pegado palos por todos sitios y nadie se ha inmutado y ahora parece que todo el mundo se escandaliza por leer lo que están leyendo. En referencia, yo creo que ahí le está mandando un mensaje al propio Sánchez. Sí, porque él no gana nada con esto. Claro. Pero además, vamos al contenido. En el contenido no hay materia tampoco que deba inquietar a Sánchez, como se ha dicho, hombre, va a anular el procedimiento en el que esas grabaciones o esos WhatsApps se están analizando. No, para nada, porque no son redundantes en la causa, no se refieren ni cometen los dos interlocutores ningún delito, seamos claros. Otra cosa es que sea una indecencia política, o como lo quiera calificar cada uno, pero de delitos no se habla. No se está diciendo, oye, vamos a ver si le adjudicamos o hacemos... No, eso no es así. En eso no hay nada. Lo único que hay fuerte, muy fuerte, es la acusación, por cierto, en la que se me cita a mí y a don Enrique López, de que el Partido Popular, como siempre, está
judicializando la política. Me dice, una cosa es judicializar la política, es decir, llevar a los tribunales aquello que es o puede ser delito, y otra cosa es politizar la justicia, como están haciendo ellos continuamente, acosando a los jueces y magistrados. Judicializar la política, nosotros no fuimos los primeros en hacerlo. Se personó en el llamado caso Naseiro el Partido Socialista. Y recuerdan ustedes que había un juez llamado Manglano, no me importa citar el nombre, porque utilizó unas grabaciones inicuas que fueron anuladas nada menos que por el Tribunal Supremo, y de ahí que se archivara el caso Naseiro. La otra ocasión en que dicen que nosotros judiciamos la política fue cuando el asunto, el segundo, el de Bárcenas. Y entonces dijimos, y dije yo personalmente, que el juez Garzón estaba incapacitado por ser un juez recusable y no imparcial. Lo denunciamos, y ¿de qué resultó de eso? Que había grabado conversaciones nada menos que entre los abogados de las partes, con lo cual perdió la carrera. Por tanto, claro, de judicializar se trata, de perseguir a los delincuentes y ellos de ocultarse en la ley de secretos o del CNI o de lo que sea para ocultar delitos. El Partido Popular está obligado a hacer ese tipo de judicialización cuando lo que hay en los estrados que sean, los estratos en estos más altos de gobierno, son personas que presuntamente son delincuentes. Politizar la justicia es insultar al juez que está instruyendo de los casos del entorno familiar del presidente. Y eso sí lo hace el Partido Socialista, maestro en eso. Hay una cosa además evidente, ahora se rasgan las vestiduras porque están viendo este tipo de mensajes, pero cuando los afectados eran los del PP, yo recuerdo el caso de, lo hemos recordado tantas veces, el caso de Mariano Rajoy con Bárcenas, ¿no? El Sé Fuerte, entonces aquello se utilizó convenientemente por parte de Sánchez, incluso en una campaña electoral, echándoselo en cara al propio Rajoy en un debate cara a cara de aquella campaña. Les parecía entonces fenomenal que esas filtraciones se conocieran, que esos comentarios que formaban parte de la privacidad de dos políticos, dos compañeros de partido entonces, que se vieran a la luz, pues les parecía fenomenal. Ahora ya, claro, dicen que es un atentado contra la intimidad o la privacidad del presidente del gobierno, nada más y nada menos. Insisto, lo sería, si de las dos partes una lo hubiera denunciado. Pero aparte de quejarse el presidente del gobierno y sus adláteres, que se sepa, Ábalos no ha denunciado ni querellado nada. Por tanto, esa intimidad es una intimidad dialogal, compartida. Y por tanto, en principio, no es correcto. A mí no me gustan este tipo de argucias, digamos, periodísticas, y que me perdone los profesionales del periodismo como usted, como todos los muchísimos distintos que hay, pero ese tipo de cosas, digamos que no es exactamente lo más elegante. Ahora, de ahí a considerar que se han violado secretos cuando hay uno de los dos señores que no se querella ni se queja, pues me parece que no hay violación, pone dos partes y hay una parte que lo ha consentido, o vaya usted a saber. Y si no, que se aclare. Yo creo que vayan al Supremo y presenten la querella. Eso es lo que hay que hacer. Si judicializar la política cuando se tienen sospechas de delito o de que ha habido un tercer país que ha podido intervenir o lo que sea, ¿no? Pues que lo lleven. Y políticamente, ¿cómo lo ve? El hecho de que tratara así como trataba a los varones del partido cada vez que le contradecían o cuestionaban algunas de sus pactos. Sobre todo era la crítica de Paje o de Lambán, especialmente por sus pactos con Bildu y con los independentistas. Bueno, es verdad que hasta ahora no se tenían así, digamos, pruebas fehacientes de lo que todo el mundo sospechaba, y es que el señor Sánchez ha sido siempre muy guardador de formas y realmente absolutista con la disidencia. Es una persona que quiere machacar la disidencia, no permite la disidencia en el seno de su partido. Un partido socialista que se ha llenado la boca de decir que socialismo es libertad, y en el que ahora al que discrepa se le echa o se le persigue, ¿no? Entonces yo creo que habla por sí mismo, ya ha revelado, se ha quitado la careta o se le ha quitado el que haya sido, Ábalos o el que fuere, y ya se ha visto al auténtico Sánchez, que lleva camino de convertirse en un psicópata del poder. El asunto de Europa, el hecho de que él interviniera efectivamente en el rescate de la compañía aérea, y 5 días después de que, según Aldama, su mujer recibiera una llamada de Javier Hidalgo, el jefe de esa compañía, el responsable de esa compañía, para que se agilizara el rescate, porque estaba el hombre de los nervios. Eso sería gravísimo, eso de confirmarse sería gravísimo. Yo creo que eso merece una pieza separada y una instrucción ya de más nivel en el Tribunal Supremo, porque sería de una gravedad sin precedentes. Pues se estaría acusando al mismísimo presidente del gobierno y a su entorno de un grave delito de prevaricación, y vaya usted a saber si de alguna cosa más, de cohecho, de algo semejante, pero de prevaricación desde luego, es decir, de haberse dictado una resolución, una
propuesto un acuerdo por, digamos, interés de un tercero. Eso es terriblemente... Hay que probarlo, ¿eh? Eso sí que tiene que ir, en su caso, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y sería un gravísimo delito. A ver, Julio Llorente. Sí, don Federico, yo no dejo de sorprenderme de que este gobierno todavía no haya caído. Le pregunto a usted, ¿qué debe ocurrir? O sea, ¿qué debe ocurrir para que el presidente del gobierno asuma su responsabilidad, para que tome la decisión de dimitir? ¿Cree que en otro país esa caída ya se habría producido? Es casi una pregunta retórica, pero creo que no debemos dejar de asombrarnos. No es retórica, lo que puede ser es provocadora de una explicación que me voy a permitir añadir. Porque yo muchas veces he dicho en ese mismo programa con Antonio que el sistema democrático está previsto para que la gente cumpla las leyes, cumpla las sentencias, respete la división de poderes, y que en este caso pues no pasa nada porque el presidente mienta, no cumpla las leyes, el gobierno las incumpla, esté procesada en su entorno familiar, desde su hermano a su mujer, pasando por las secretarias o por no se sabe que ya funcionarios de la Moncloa. En cualquier otro país del mundo habría significado una dimisión. Claro, ¿qué pasa si no se respetan las reglas? Pues se dice, hombre, es que la democracia está prevista para que se cumpla. Le voy a decir más. En nuestro país, la democracia está protegida frente a esas cosas cuando se trata de ataques externos al propio Estado. Es decir, cuando se ataca al presidente o a la división de poderes por alguien tercero, ajeno al Estado, hay reacción, hay delitos penales que castigan eso. Y estaría lo que no está previsto ni aquí ni en ningún sitio, es que el ataque venga desde dentro. Y por eso estamos inermes, sin arma ninguna, penal o de otro tipo, para defendernos, porque lo que no cabe en ninguna cabeza normal, por eso decía que estamos entrando ya en unos terrenos muy vidriosos de psicología o psicopatía, es que sea el propio presidente del gobierno el que conculca la Constitución, el que no responde nunca, el que dice que no se respete a los jueces, el otro ministro que lo insulta, el propio ministro de Justicia. Es algo asombroso. ¿Qué se puede hacer? Bueno, desde luego en ningún país del mundo, cualquiera de las causas que se han mencionado hoy o que se mencionan a diario, habría bastado para la dimisión contundente del presidente del gobierno o de los ministros afectados. Bueno, en línea con esto que le preguntaba Julio, ya tenemos el Congreso Extraordinario del Partido Popular. ¿Qué asuntos, desde el punto de vista político, debe señalar fundamentalmente ese Congreso del Partido Popular Extraordinario en julio en materia ideológica y cultural para, bueno, pues afrontar esta última parte de la legislatura? Bueno, a ver, yo solo soy una militante de base, pero sí es verdad que fui coordinador general de la refundación del PP. Y por tanto tengo, no ya como exministro, como, digamos, militante de base, pero muy cualificado, una responsabilidad política y moral para hablar de ese tema. Yo creo que hay dos tipos de necesidades en el PP ahora mismo. La primera es de carácter ideológico. El PP tiene que identificar mejor su ideología. Siempre se dijo, la ideología del Partido Popular es liberal conservadora con raíces éticas en el humanismo cristiano. Suficiente, porque de ahí se deducen programas de gobierno, programas legislativos, etc. Pero eso tiene que quedar firmado y saber cuál es el ámbito, cuáles son los límites que no se deben traspasar y aquellas otras conductas que se deben exigir. La segunda es una actitud de defensa, creo, de la Constitución, del terreno y de las reglas del juego. En este momento la Constitución está siendo manipulada. No es que haya ya mutación constitucional, es que haya abiertos fraudes a la Constitución. Por ejemplo, la prórroga más de 2 años, ya 2 años es una irregularidad, pero más de 2 años los presupuestos generales del Estado, sin mandar siquiera los presupuestos del año que viene, como no se han mandado, en el año anterior es gravemente, vamos, yo creo que delictivo, y lo dije el otro día en su programa y lo vuelvo a decir, creo que el PP debiera ponerse a la cabeza de este tipo de manifestaciones para defender no ya su ideología, la que hablábamos antes, sino lo que es de todos, el común, que es la Constitución que nos ha dado el mayor periodo de paz y libertad en España en nuestra historia y que está siendo verdaderamente laminada. He puesto el ejemplo de los presupuestos, como podría poner cualquier otro de los que hemos hablado hoy. Perdona, bueno, yo si me permite, don Federico, como militante cualificado que eres, yo quería preguntarle porque parece ser que de lo que más se está hablando ahora, o al menos lo que más se está hablando de cara a nosotros, a los periodistas, lo que nos ocupa es las primarias, el modelo de elección.
Y usted ahí tiene mucho que decir, porque, bueno, desde que hay primarias o las primarias, el experimento de las primarias dio el resultado que dio en el PP. Hay que cambiar el modelo. Bueno, yo creo que los modelos de democracia interna están constantemente cambiando, porque se van viendo los efectos sucesivos y ninguno es satisfactorio. Nosotros hemos tenido un gran debate, como usted recuerda muy bien, entonces estábamos los dos, usted como periodista y yo efectivamente como ponente de estatutos del partido, que lo he sido en 4 congresos sucesivos, o sea que efectivamente hemos tenido muchas oportunidades para hablar de esto. Cuando se hicieron las listas abiertas, no ya las primarias, las listas abiertas, por las que bramaban, me acuerdo el gran Fernando Suárez, ¿no?, unos discursos realmente brillantes, y que al final se hicieron, resultó que las listas abiertas fueron el método para que se pusieran de acuerdo los presidentes regionales y las cerraran aún más, de forma que lo que hicieron fue pactar entre ellos quiénes iban a ser los componentes del comité ejecutivo u órgano de dirección. Ahora, en lo de las primarias ha pasado 3/4 de lo mismo, por tanto, habrá que buscar un sistema en donde sencillamente el presidente que sea votado directamente por las bases, por los compromisarios del Congreso, sea el que pueda presentar una lista que se acepte o no en el momento en el que se vaya a votar a él. Esa es, a mi juicio, la solución más sencilla. La más simple, la que ha existido siempre, y volver a otras fórmulas como las listas abiertas o esta cosa de las primarias, perder el tiempo. Sí, buenas noches, don Federico. Yo quería preguntarle su opinión sinceramente. ¿Es el momento de una moción de censura ahora que Sánchez vulnera la Constitución, que no hay presupuestos, que no hay mayorías estables, que hay cesiones continuas a los separatistas? Pues sería una moción de censura continuada lo que tendría que interponerse. El problema, como sabe bien, es que la moción de censura en nuestro país está concebida, no así la que llevó a Sánchez al poder, por cierto, lo que se llama moción de censura constructiva, que es la que el derecho constitucional comparado contemporáneo, en el momento que se hizo nuestra Constitución, y ahora solo permite, legitima la moción de censura cuando hay una mayoría distinta, alternativa a la que está gobernando. Y desgraciadamente ahora no parece, no solo que haya una mayoría alternativa, sino que precisamente Sánchez se apoya, no en una mayoría, sino en fracciones minoritarias para sumar una mayoría que es la que le mantiene el poder. Y por tanto sería testimonial. ¿Sería bueno el ponerla con carácter testimonial? Alguna vez habrá que ponerla. Porque desde luego lo que no puede pasarse es ni un mes más, ni una semana, ni un día más, diría yo, con este tipo de quebrantamientos constitucionales continuos. Por ejemplo, usted ha citado muy bien las cesiones absolutamente contrarias a la Constitución en autonomías, especialmente privilegiando a la catalana y a la vasca. Pero es que eso, ¿para qué vamos a hablar de la famosa amnistía que aún está pendiente de análisis por el Tribunal Constitucional, o de la forma de provisión que tiene el Tribunal Constitucional, o de las que está haciendo el Tribunal Constitucional, que también habría que debatirlo en el Congreso? Es decir, que se nos está yendo el sistema por los posturones, con toda franqueza. ¿Eso exige una moción de censura? Sin duda, pero ya digo, no hay una moción de censura posible, alternativa, porque es exactamente lo que ha hecho Sánchez, lo contrario a lo que la Constitución. O sea, ya empezó con el pecado original, haciendo una moción de censura que no era la prevista en la Constitución, sino con fragmentos de minorías, que es lo que le permitió llegar al poder, y de ahí no se baja. Se lo digo porque a veces, aunque pierdas, ganas. Es decir, cuando tú presentas al presidente contra la realidad, y es que está gobernando un país sin presupuestos, es decir, sin la ley más importante anual, aunque pierdas, pues queda claro que la gente puede ver qué es lo que está pasando. Porque ahora lo único que vemos es un zafarrancho de combate en el Congreso, donde nadie responde a nadie. Yo, por cierto, me parece muy bien lo que pregunta Antonio. La presidenta tendría que obligar a los ministros y al presidente, por lo menos, a centrar un poco la respuesta, porque es que da bochorno escuchar, no me acuerdo exactamente qué pregunta le ha hecho uno, y le ha respondido con que si Feijóo se fue en un barco con el narcotraficante y hubo una foto. Claro, es que eso no es una respuesta. O sea, a lo mejor a Feijóo se tendrían que preguntar eso si fuese presidente o hubiese una novedad, pero eso no es una respuesta a una pregunta concreta. Es que da bastante bochorno. Cuando viéndolo en la televisión dices, bueno, ¿esto qué es? ¿Un circo? ¿Esto qué es? Pero tiene toda la razón que, a ver, muchas veces ha empezado diciendo, y lo quiero subrayar, yo creo que con mucha razón, que muchas veces poner una moción de censura, o muchas veces no, en algunas ocasiones muy señaladas, para perderla es ganarla.
les voy a recordar una muy, yo creo que impactante, es la que puso Felipe González contra Adolfo Suárez, que ganó moralmente Felipe González y anticipó su rotunda vasalladora victoria del año 82, en la que tuvo la mayoría absoluta más grande que se ha tenido en ese país nunca. ¿Por qué? Pues porque hizo en ese momento lo que tenía que hacer, poner una moción de censura, aunque sabía que iba a perderla y la perdió. Pues esto habrá que pensarlo, desde luego. Yo, desde luego, ya lo hice el otro día cuando hablaba con Antonio y con alguno de ustedes, animo al Partido Popular, y parece que el presidente del Partido Popular actual lo ha hecho muy en serio, Feijóo, a que desde luego ponga el marcador a cero y empiece con un Congreso Nacional en el que se exijan todas estas cosas, se renueve y se refuerce sobre todo el equipo y se vaya por todas, porque nos estamos jugando el sistema, sin exageración. Nos estamos jugando la democracia. Bueno, hoy nos contaba antes María Jesús del Barco, ya nos decía hace un ratito que esta reforma que ha aprobado el Gobierno ayer en Consejo de Ministros, que va a permitir que jueces que están cubriendo turnos pues pasen a ser titulares sin ninguna oposición de por medio, es una forma de instrumentalizar también la carrera judicial hasta el punto de que de forma partidista pues a lo mejor sean designados unos u otros en favor de sus afectos políticos. Y además eso en la carrera judicial ha sentado como un tiro. Gente que, oye, ha tenido que hacer sus oposiciones y ahora resulta que alguien que ha cogido es juez sustituto dice que pues para adelante con él. Sin ninguna necesidad de opositar, ya es juez titular. Y será así, Antonio, claro, que eso lo ha dicho nada menos que el Consejo General del Poder Judicial, integrado por vocales, entre comillas, llamados progresistas, pero también propuestos por el Partido Socialista. Y lo ha dicho contundentemente, y no ha sido oído. Han seguido el camino venezolano, que es el que estamos siguiendo en otras tantas cosas. Le pregunto por unas declaraciones de Esperanza Aguirre ayer con Carlos Herrera aquí en COPE, y dice, hombre, una de las cosas primeras que tiene que hacer Feijóo, si llega al gobierno, es derogar todo lo que Sánchez ha aprobado. ¿Qué leyes concretamente debería quitarse de en medio Feijóo nada más llegar a la Moncloa si es que llega? Hombre, yo puedo decir que en ocasión anterior, en la última, se nos pidió a algunas personas que hiciéramos un catálogo de leyes que había que derogar, y ese sigue hecho, porque no se ha derogado ninguna, porque, como es sabido, pues el Partido Popular, aunque ganó, no gobierna. Pues es que son muchas, don Antonio, pero todas aquellas que hayan desarrollado estos años precisamente los órganos constitucionales para ocuparlos en el sentido que se han ocupado, todas aquellas que han afectado a la cesión de competencias y que afectan a la unidad de España, las presupuestarias, es que todo, absolutamente todo. Fíjese que lo de los presupuestos me alegra que hayamos coincidido antes, vuelvo a ello porque me parece que es garrafal. Hombre, lo que se ha hecho es aprovechar unas autorizaciones de transferencias de crédito contenidas en la ley excepcional del 21 por la pandemia. Y esas son las que se están utilizando para cambiarlo. Y quiero volver a recordar que la aprobación parlamentaria anual de los presupuestos es la raíz y la esencia del parlamentarismo. En el siglo XVII los británicos dijeron no más levantamiento, además justo para los temas militares, levantamiento de tropas o gasto en ejército que no pase por el Parlamento cada año. Y aquí estamos con unos presupuestos prorrogados, con unas cláusulas habilitantes de la pandemia y justamente para lograr, a ver si engañamos a los de la OTAN, unas partidas de gasto que no están previstas para eso y que no, además probablemente no estén ni previstas, ni provistas, ni proveídas. Y una cosa más, sobre esto del Congreso del Partido Popular, le pregunto, ¿cree usted que debe aprovechar Feijóo para que de ese Congreso salga la gente que debe acompañarle como una especie de gobierno en la sombra para en caso de que haya elecciones en el 26, coincidiendo con las andaluzas, que es lo que sospechan, y ganara esas elecciones y pudiera gobernar, tuviera ya a gente ya perfectamente definida para los cargos ministeriales? Yo siempre he sido muy partidario, decididamente partidario del sistema que usted acaba de mencionar, de un shadow cabinet, de un gabinete en la sombra. Es decir, que sepa el público y también el gobierno quiénes son sus interlocutores habituales y cuál es la alternativa que ellos representan. Se lo planteé cuando dirigía la asesoría del grupo parlamentario de la Coalición Popular a don Manuel Fraga, y se lo pensó y me dijo que crearía más inconvenientes que ventajas, pues entonces era una coalición y efectivamente equilibrar aquello, ya se vio cómo acabó, era muy difícil.
pero Aznar, que quienes formábamos el grupo con él, lo vio muy claro, y sin nombrarlo así, si fuimos un gabinete, un equipo de 9, 10, 12 personas, que fuimos quienes luego ocupamos las distintas áreas de gobierno. Y creo que ya el éxito que demostró esa fórmula, que la gente sabía quién es el que va a hablar de economía, Rato, quién es el que va a hablar de justicia, Trillo, quién es el que va a hablar de interior, Mayor Oreja, pues eso sería muy bueno, muy positivo que se hiciera en el próximo Congreso del PP. Creo que sería muy, muy importante. Pues ahí lo dejamos, don Federico Trillo. Gracias y buenas noches. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias.